Hola a todos, soy el licenciado Wilter Mendoza y en el video de hoy estaremos hablando de los aspectos generales relacionados con la biología. Dentro del ámbito de las ciencias naturales, prácticamente son aquellas que están relacionadas con el mundo natural, con todo lo que tiene que ver con la naturaleza y en el cual podemos también aplicar el método científico. Dentro de ello podemos incluir las diferentes ramas como son la biología, geología, la física y la química. Pero en este caso nos vamos a centrar en hablar sobre la biología. Como tal, sabemos que la biología es la ciencia que estudia todo lo relacionado con la vida, desde los organismos más pequeños hasta la formación de los individuos y, por supuesto, la agrupación de ellos que forman las diferentes poblaciones. Pero eso sí, también debemos tener en cuenta que la palabra biología como tal se deriva de los vocablos bios, que significa vida, y logos, que significa estudio, lo cual se traduce como el estudio de la vida. Y también, no solamente de los individuos, sino también de todos los aspectos relacionados con ellos, como los factores abióticos, por ejemplo, en donde estos organismos habitan. Asimismo, dentro de aquello podemos mencionar que todos los seres vivos estamos formados por células y la célula es por lo tanto la unidad básica de la vida y todos los seres vivos estamos compuestos por ellas, donde ocurren diferentes relaciones y reacciones bioquímicas necesarias para que pueda existir la vida. Referente a la vida, sabemos que existen diferentes teorías que tratan de explicar cómo se originó. Entre ellas podemos destacar, por ejemplo, al creacionismo, a la panspermia, y una de las más aceptadas es dentro de la comunidad científica, en la actualidad es la evolución química. De igual manera, pues hablando respecto a la composición de los seres vivos, que la unidad fundamental para que pueda existir vida es la célula, pues sabemos que las células podemos encontrar dos tipos, que son la célula procariota y la célula eucariota. Las células procariotas, por ejemplo, son aquellas que no tienen un núcleo claramente definido. Además de eso, podemos también mencionar que dentro de este grupo podemos incluir a las bacterias, mientras que por otro lado las células eucariotas sí cuentan con un núcleo real claramente definido por una membrana celular y podemos observar la diferencia, ¿no? Entre la célula procariota vemos la forma que es muy diferente a la eucariota y también mencionar que las células eucariotas pueden ser células animales o células vegetales. De igual forma, también existe una gran variedad de células eucariotas, pero generalmente distinguimos, como mencionamos, células animales y vegetales. A las células vegetales, por ejemplo, se las puede diferenciar de las células animales porque éstas poseen una pared celular, la cual, por supuesto, les da protección y un aspecto más rígidos. Y esto ocurre también porque poseen cloroplastos. Y estos también permiten que proceda a darse en el interior el proceso de la fotosíntesis para poderse alimentar. Por su parte, las células animales, como podemos observar, en este caso, al contrario que las vegetales, poseen centriolos en forma de centrosoma. Estos centriolos tienen una función relevante, ¿no? Que prácticamente en el proceso de la división celular. Y hay otra enorme cantidad de orgánulos que existen en ambos tipos de células que cumplen funciones muy importantes, pero eso lo veremos más adelante. Asimismo, podemos observar acá la diferencia de las partes de las diferentes células. En este caso, la procariota, la forma que tiene y cada una de sus partes. Y acá también podemos observar una célula animal con cada una de sus partes específicas. Más adelante tendremos un video específico para ir estudiando cada una de las partes de las células, pero tenemos ya una idea de cómo poderlas diferenciar. Asimismo, vamos a hablar también de forma general sobre los niveles de organización celular. Estos niveles podemos agruparlos en diferentes categorías.
desde la categoría molecular, avanzando hasta la categoría celular, y posteriormente hablaremos de la categoría ecológica. Estos niveles de organización celular prácticamente son los que permiten que se vayan estableciendo la agrupación de los más pequeños para ir subiendo de nivel. Es decir, por ejemplo, dentro de la categoría molecular específicamente, podemos decir que la unión de varios átomos forman las moléculas. De igual manera, podemos decir que la unión de varias moléculas permite pasar a la siguiente categoría, es decir, la unión de varias moléculas permiten la formación de las células, ¿no? Sabemos, como mencionamos, que las células pueden ser unicelulares y por su parte también están las pluricelulares, en los que las células que forman se especializan según la función que lleven a cabo. Asimismo, la unión de varias células forman los tejidos. Los tejidos son el conjunto de células parecidas que realizan la misma función, tienen el mismo origen, ¿no? Un ejemplo, podemos decir eh, el tejido hepático, ¿ya? De igual manera, podemos hablar también de los órganos, que no es otra cosa que la unión de varios tejidos. Entonces, esto forma los órganos, que es un conjunto de tejidos que funcionan de manera coordinada desempeñando una función concreta, ¿no? Hablamos del tejido hepático, en este caso el órgano, el hígado. Asimismo, la unión de varios órganos forman los sistemas. Estamos todavía dentro de la categoría celular. Los sistemas, por su parte, corresponden a un grupo de órganos que participan de manera conjunta en la realización de una función vital, como por ejemplo el sistema digestivo. La unión de varios o la unión de todos los sistemas forman al organismo. Sí, es un organismo pluricelular, que es un ser vivo que está constituido por múltiples células organizadas en tejidos, órganos y sistemas. Entonces ahí pasamos ya a la siguiente categoría de los niveles de organización celular que es, la categoría ecológica, ¿no? Ya que la unión de varios organismos o de varios individuos forman las diferentes poblaciones, que no es otra cosa, pues como mencionamos, que donde comparten diferentes características y también comparten los factores abióticos. Asimismo, la unión de varias poblaciones forman las comunidades, que es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que establecen relaciones entre sí. Asimismo, hablamos de que la unión de varias comunidades forman los ecosistemas. La comunidad de poblaciones que pueden o que habitan en un mismo entorno físico prácticamente establecen diferentes tipos de relaciones entre todos los integrantes, ¿no? Un ejemplo, podemos mencionar un ecosistema de aguas marinas templadas. Y el conjunto o la unión de todos los ecosistemas forman la biosfera, forman todo esa capa donde puede existir la vida. Asimismo, también podemos decir, por supuesto, dentro de este tema, que todos los seres vivos, ya sean unicelulares o pluricelulares, cumplen, eso sí, con las tres funciones vitales. ¿Cuáles son esas tres funciones vitales? La función de la nutrición, la función de la relación y la función de la reproducción. Dentro de la nutrición, en este caso hacemos referencia a todo el conjunto de procesos por los cuales el organismo obtiene las diferentes sustancias necesarias para vivir. Y no solamente para vivir, sino para proporcionarle la energía suficiente y los elementos necesarios para que todo el organismo pueda funcionar de manera correcta. Asimismo, tenemos la función de relación, que hace referencia al conjunto de procesos que permite a los seres vivos detectar y obtener información en el medio que habitan. Y de esta manera, pues también tomar o tener una respuesta específica para poder adaptarse y sobrevivir. Y tenemos también la función de la reproducción, que es la función que asegura la supervivencia de una especie. Claro que sí, al dar lugar a los nuevos individuos. Y estos nuevos individuos, por ejemplo,
En los organismos unicelulares se lo puede llevar a cabo mediante la división celular, que constituye un mecanismo básico de la reproducción. Y por otro lado, en los organismos pluricelulares, la reproducción precisa de una serie de células, tejidos y órganos que se especializan para desarrollar esta función. Y por ende llegamos a la reproducción celular, en donde las células pueden reproducirse mediante dos mecanismos diferentes, que son la mitosis y la meiosis. De manera general, podemos decir que en la mitosis, una célula madre da lugar a dos células hijas idénticas a la madre e idénticas entre sí, donde van a tener la misma configuración genética. Asimismo, podemos decir por otro lado también que en el caso de la meiosis, parte de una célula madre que ésta da lugar a cuatro células hijas con la mitad de la información y cada una diferente de las demás. Entonces, es por eso, por ejemplo, que en la meiosis, por supuesto, se requiere, ¿no? La especialización de los gametos, es decir, de las células sexuales que permiten que exista la reproducción sexual entre los organismos y se generen individuos con características diferentes, los cuales es muy importante para permitir la adaptación y la evolución de los organismos. Por esta primera clase, por este primer video, llegaremos hasta acá, no sin antes agradecerles por su valiosa atención y nos veremos en un próximo video. Bendiciones para todos.